termino también. Ok. ¿Qué puesto tiene el licenciado Monterroso? Director de la Dirección de Infraestructura. De infraestructura. Perdón, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a esta situación y voy a solicitarles a los señores funcionarios ponerse de pie para la juramentación correspondiente. En nombre de los diputados, miembros del bloque legislativo VOZ, les damos la más cordial bienvenida y en cumplimiento a lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la República y el artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Les informo a ustedes que todas las declaraciones vertidas en esta citación serán prestadas bajo juramento solemne de decir la verdad. Les solicito a ustedes levantar por favor su mano derecha. No está de más indicarles que en caso de faltar a decir la verdad, se incurrirá en el delito de perjurio tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Juran ustedes ante Dios y por su honor de ciudadanos y como funcionarios decir la verdad y proporcionar la información y asimismo responder a las preguntas que se realicen por parte de los diputados miembros en esta reunión. Habiendo sido juramentados, pueden bajar la mano, sentarse por favor y reitero la más cordial bienvenida. A manera tal vez de introducción, quiero hoy solicitarle también al diputado Orlando Blanco poder dirigir esta sesión con la bancada, pero sobre todo el doctor Francisco Ricardo. Pero sobre todo manifestarles a ustedes, en este caso señor viceministro Aguilar, varios temas que se tratarán el día de hoy, pero como bancada hemos visto con mucha preocupación el abandono de muchas obras en diferentes instituciones del Estado y en las fiscalizaciones de campo que se han realizado. Hemos visto en el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Cultura y en otras que realizan infraestructura, que hay un porcentaje bastante elevado de obras abandonadas, completamente abandonadas, de las cuales incluso se corren muchos riesgos de pérdida incluso de los trabajos efectuados, y en otros casos también tenemos preocupación por algunas obras que han mostrado problemas en cuanto a corrupción, mala ejecución de la obra, mala calidad de la obra, y esos son temas que nosotros hemos abordado, dentro de otros más que se tratarán de ejecución presupuestaria de la cartera. Sin embargo, quiero decirle a usted que hoy, en el marco del Día Internacional de la Danza, que fue el día de ayer, si no mal estoy, ¿verdad, viceministro? Que deben ser espacios importantes de participación para la juventud guatemalteca. La juventud debería tener cada vez más espacios para la cultura, para la danza, para el baile, para el arte, para la recreación, para el deporte, para la música, para las diferentes actividades que contribuyan a que los jóvenes guatemaltecos se estén formando y puedan desarrollarse en sus habilidades. Vemos con mucha preocupación que en este marco del Día Internacional de la Danza fuimos a visitar el edificio que está abandonado de construcción a un costado del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Una obra que ya supera los 70 millones de quetzales, que fue aplicada por 65 millones y ya está por alrededor de 72, con algunas ampliaciones que hicieron de un muro de contención más un movimiento de tierras, y hoy llega a 72 millones de quetzales. Una obra pues que se ve que es un edificio grande, que va a tener una buena contribución, pero que sí vemos en este sentido que fue adjudicada a una empresa que al ver el historial de la misma se ve que es una empresa con experiencia más a nivel municipal, que en proyectos que oscilan entre los 500,000, diría yo desde los 200,000 hasta los 800,000, 1,000,000 de quetzales, y ahora tiene una obra de esta envergadura, pero no solo en cultura, tiene una más también, o tuvo una más en el Ministerio de Desarrollo, que fue por alrededor de 16 millones de quetzales. Aquí estamos hablando de obras del gobierno anterior, ¿verdad, viceministro? Y estamos todavía nosotros en la etapa de fiscalización de las obras y proyectos del gobierno anterior, pero también con mucha preocupación de las acciones que vaya a tomar el gobierno actual. Y básicamente en temas de combate a la corrupción, abusos
que se generaron, y sobre todo porque hay una evidente coima que se carga al precio de las obras y de los proyectos, que hoy hacen que tengamos obras sobrevaloradas. Y eso sumándole el tema, de caso de obras de calidad, y en el caso como la de danza, de obras que están abandonadas, que se ejecutaron quizá y se adjudicaron sin tener la adecuada previsión presupuestaria de las mismas, y que también el hecho de adjudicar una obra que no tenga estipulado esa proyección o el presupuesto adecuado también ya ahora es un tema que sale y está al margen de la ley. En ese sentido, pues son algunos de los temas, pero quería resaltar esto porque también en el marco del bicentenario, pues que se celebró en Guatemala, vimos que en el marco del bicentenario se trabajaron diferentes obras que le pusieron justamente el nombre bicentenario. En el caso de cultura, los parques bicentenario, pero en el caso del Ministerio de Comunicaciones, las escuelas bicentenario, que en esta bancada se evidenció que fue un completo robo del Ministerio de Comunicaciones y del exministro Javier Maldonado, quien hoy ya está pues en investigación penal porque ya tiene un buen número de denuncias, más las que le vienen todavía al ministro y demás compañeros de él, porque hemos evidenciado aún más anomalías. A raíz de eso, pues estamos haciendo esta evaluación también y ampliándonos al resto del ministerio. Le pido al diputado Orlando Blanco, por favor, dar inicio con esta situación. Bien, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Como lo decía el jefe de la bancada, el diputado Jairo Flores, básicamente ahorita estamos tratando de identificar el estado en el que se recibió la institucionalidad correspondiente. Es muy poco tiempo el que ha transcurrido como para poder hacer una evaluación del nuevo gobierno, nosotros lo tenemos claro, sin embargo el tiempo pasa. Lo mínimo que nosotros esperamos de la nueva administración a estas alturas es que tengan ya el control de la institucionalidad e identificado claramente cómo recibieron y qué anomalías se encontraron en las instituciones, ¿verdad? Ya podremos evaluar allá por medio año qué tanto han avanzado ya en sus programas de gobierno concretamente, ¿verdad? Lamentamos la ausencia de la ministra. Díganle a la ministra que si bien ella se puede hacer representar, no es adecuado que se esté excusando. Nosotros no citamos para perder el tiempo ni para atacar a alguien en particular. Sí nos molesta que se va la citación correspondiente, por eso se hace con la suficiente antelación. No la citamos en los primeros 100 días, ¿verdad? Queríamos hacer una evaluación ahora con ella y lamentamos que no esté presente, ¿verdad? Díganle que en la próxima, si no viene, la vamos a ir a buscar. No es sano que eso se dé. Es responsabilidad ante el Congreso de la República, aunque aquí en el Congreso hay bancadas de todo tipo, ¿verdad? Pero al menos acá lo que van a encontrar es una bancada con una fortaleza técnica y política, con respeto a la autoridad de los otros organismos del Estado, con beligerancia sí, enérgicos sí, ¿verdad? Pero respetuosos de lo que tiene que ser, y entonces nos molesta cuando se va de esto. Nosotros siempre hemos creído que los funcionarios que no vienen a esta bancada es porque o no tienen la capacidad, son mediocres o quieren esconder algo. Denle este mensaje a la ministra, ya esperamos que en una próxima citación de esta bancada se haga presente. Pero bien, como no está, él le delegó al viceministro Aguilar. Viceministro, solo para iniciar, ¿cuál es el presupuesto asignado que tiene el ministerio para este año? Gracias, buen día. Son alrededor de 700 millones de quetzales, de los cuales 324 son del Viceministerio del Deporte. La otra mitad, un poco más de la mitad, es para el Ministerio de Cultura y Deportes. Eso es lo que se tiene asignado para este ejercicio, que básicamente era el presupuesto que se contaba el año pasado. Sí, son 672 millones, ¿verdad, viceministro? Le preguntaba esto como para iniciar, porque el ministro anterior, Felipe Aguilar, era del agrado de los ojos de Casa Presidencial, ¿verdad?
Y entonces el año pasado tuvo un incremento a su presupuesto por 152 millones, algo así, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque de entrada, pues, algunas cuestiones no van a contar con el presupuesto correspondiente para algunos compromisos. 150 millones, 49 mil quetzales, ¿verdad? Le incrementaron el presupuesto del Ministerio de Cultura el año pasado. Y esto lo vamos a ver en el transcurso de la situación, como esto está impactando ya en algunas cosas que están ahí. Viceministro, ¿qué actos de corrupción han encontrado ustedes en el Ministerio de Cultura y Deportes después de 100 días de haber asumido ya en el cargo? Bueno, básicamente, y como ustedes podrán ver en las construcciones bicentenarias, que fueron 3, hubo una ampliación de alrededor de 25 millones de quetzales al presupuesto previo que tenían dichas construcciones. Eso como un hallazgo más de cantidad que de calidad, porque también de calidad, que se está haciendo la auditoría en este momento de las construcciones, específicamente de las 3, del Parque de la Zona 21, del Parque de Zacapi y del Parque Cobán, puede evidenciar que estaba sobrevalorado estas construcciones. Aparte de ello, nos topamos con que un día antes de nuestro arribo a las oficinas habían firmado un contrato de 60 millones de quetzales de un proyecto de seguridad para 4 parques deportivos. Los parques deportivos no habían tenido previamente seguridad. Estos estaban más que sobrevalorados, sobredimensionados. Nosotros hemos hecho el estudio que necesitábamos únicamente 55 guardias de seguridad para 2 turnos en los 4 diferentes parques, y esto refleja una contratación de 280 que querían tener. Esa contratación era de 60 millones por 3 años, que nosotros consideramos no solo sobrevalorado, sino sobredimensionado. Eso para mencionar eso específicamente de contratos a los cuales tuvimos acceso todavía, sin mencionar los que estaban previamente. Y por otro lado, un ministerio que desafortunadamente se sobredimensionó prácticamente con un botín político. Solo para mencionar la parte de deporte, llegamos a tener en el 2023 una cantidad de 1.596 trabajadores. En este momento estamos con 1.139. Está absolutamente sobredimensionada en cuanto a la cantidad, y se había convertido básicamente lo que usted mencionó para abrir esto en un botín político por cierta afinidad que había entre el ministro, el presidente y Miguel Martínez. Dicho claro. Claro, así tiene que ser, viceministro. Después vamos a ir con la viceministra, ¿verdad? Porque usted tiene bien clara el tema de sus hallazgos, al menos en los temas que están bajo su jurisdicción. A esto habría que agregar el tema de la compra de implementos deportivos, ¿va? Chajaleles y trompos y pitos y no sé qué más. Bueno, eso ha sido una práctica desafortunada desde hace mucho tiempo. Nosotros queremos descentralizarlo para directamente trabajarla con las municipalidades a partir de las oficinas de cultura y deporte que tienen cada una de ellas. La descentralización va por 2 vías. Primero, los promotores deportivos y culturales habían sido prácticamente plazas que se habían dado políticamente y no por meritocracia. Y por otro lado, la implementación deportiva se daba también por fines políticos y no para una población que lo demandaba, básicamente. Entonces, yo creo que también lo señala correctamente. Las 3 situaciones específicas en ese viceministerio son el aumento en la cantidad de plazas, la implementación deportiva con una característica política básicamente, y la infraestructura sobre todo sobrevalorada. En el tema de la implementación deportiva, nosotros fiscalizamos esta situación. Hay todavía en las bodegas, porque recuerdo que había en las bodegas del Parque Eric Parrondo y había una bodega contratada en el Naranjo, ¿verdad? No sé si todavía está esta bodega. ¿Encontraron ustedes todavía implementos? La bodega del Naranjo desapareció casi un mes antes de la... Esa la tenían hundida Sí, esa sí ya no la conocimos. Parte de la investigación que teníamos es que llegaban a traer en camiones los implementos y se los llevaban básicamente con fines políticos. En las bodegas de
Parker y Parrondo todavía hay implementación, porque el pasado gobierno nosotros hemos tomado la decisión desde el primer día que las íbamos a repartir, porque la población necesita implementos deportivos y los seguimos repartiendo porque había una gran cantidad todavía de implementación. Aún no hemos salido de todos esos. Pero esa era poca la que había en comparación a lo que había en Sí, de hecho ya vamos a empezar nuestro propio proceso de licitación porque ya está por terminarse. ¿Y qué van a hacer diferente el proceso de licitación ustedes? Porque usted mencionó que en esas compras justamente se dan los negocios, ¿verdad? Y se dan muchos negocios. Ahí hay dos tipos de anomalías: el negocio, la compra, el precio, la calidad y luego la distribución, porque se distribuyó, usted lo dijo, políticamente, en campaña. ¿Qué van a hacer diferente ustedes, señores? Sí, una de las situaciones básicas es cómo se levanta el evento. Al levantar el evento hay que poner calidad específica de las pelotas. Por mencionarles algo, las pelotas de fútbol, esas tienen una certificación, casi siempre las que tienen certificación FIFA tienen una mejor calidad. No les puedo decir con esto de que todo lo que vamos a hacer de implementación deportiva va a ser pristino. Por supuesto lo queremos hacer transparente, honesto. La cuestión con esto es que la situación de compras y contrataciones también en ocasiones no hace que los eventos sean más claros. Creo que sí nos hace falta en eso. Doctor, hay una pregunta, porque bueno, ya veremos cuando ustedes se levanten y ahí veremos qué es lo que hacen, ¿verdad? No forzosamente el tema de la descentralización a través de los alcaldes funciona. Los alcaldes también son pícaros y la mayoría de alcaldes actuales son del partido de Vamos y se unieron al partido Vamos porque recibieron financiamiento para la campaña y recibieron muchos de esos implementos deportivos. Ahí está, entonces no forzosamente esa ruta le va a garantizar que va a ser una cuestión mejor hacia adelante. Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero ya serán sus decisiones, para eso están en el cargo. Pero en este marco, ¿ustedes pudieron hacer ya una constatación del proceso de entrega que involucre fundamentalmente, le estoy diciendo acá, aspectos que nosotros vemos? Tema de cruces de información. Yo le quisiera dar la palabra a nuestra asesora, a Huertas, para que le pregunte si los cruces que nosotros hacemos para identificar cómo es que se dio la ayuda, y si no, que tome nota, doctor, porque quisiéramos un informe circunstanciado señalando esos cruces. ¿Me puede hacer el favor, Huertas? Gracias, diputados, compañeros, funcionarios, viceministros. Sí, el tema acá es importante ver principalmente el listado de los últimos beneficiarios. ¿Quiénes fueron los que recibieron los implementos deportivos, los chajaleros, los capiruchos, los yolos y todo eso que se dio justo en tiempo de campaña? Teniendo ya eso, pues ya se pueden realizar algunos cruces que nosotros hacemos para poder identificar quiénes fueron los que recibieron esos implementos, a qué pertenecen, quién fue el que los pidió, dónde están, quiénes son. A veces no existen. La vez pasada, para ponerles un ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo, en el tema de comedores, prácticamente casi 97,000 personas, según el RENAP, no existen los beneficiarios de estos. Pues creo que es importante. Yo le sugiero, señor diputado, jefe de bancada, que se le solicite al viceministerio el listado de los beneficiarios últimos con nombre, apellido y número de DPI. Cuando hablaste de últimos, ¿en qué rango estamos para pedirle específicamente? ¿el 2023? Por lo menos lo más interesante sería tener lo que se quedó por lo menos en el año de campaña, ¿no? El año, sí, todo el 2023. Es como para ratificar lo que el señor viceministro dijo acá en función de la intención política que hubo de hacer ese tipo de programas. Entonces sería la información del listado de los últimos beneficiarios que contiene de manera digital, con nombre y apellido y número de DPI, departamento y municipio donde fueron entregados. Un dato aquí, doctor, importante. Muchas de las solicitudes llegaron a través de alcaldes, gobernadores, cocodes, se inventan que todos los cocodes les agarró por hacer deporte, y entonces por ahí vienen y luego entregan listados. ¿Ustedes ya verificaron estas entregas que se hicieron?
se hicieron en la legalidad. Nosotros tenemos los listados, no particularmente creo que es una información muy valiosa y con mucho gusto se los vamos a pasar para que ustedes lo tengan, pero sí tenemos los listados digitalizados. Sí, se los Sí, dieron. se los vamos a pasar. Bueno, entonces, Sí los encontraron en la institución. Tendremos que ser más precisos con eso para ver si tenemos fechas de entrega. es que las fechas de entrega, pues, se lo digo porque así va a ocurrir, ¿verdad? ¿Y por qué necesitamos nosotros información? Porque al final de cuentas es clientelismo político. Ahí a las bodegas del Naranjo, ahí se despachaba a alcaldes, a gobernadores, a diputados del partido Vamos, y no solo del partido Vamos, llegaron en cualquier de vehículo. Valor, de todos, del pacto, ¿verdad? Ahí llegaban a traer su camioncito. Y ahí les despachaban zapatos, tenis, Pants, playeras, trofeos, pants, medallas, pelotas, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a pelear con esas? Y todo esto se dio entre los meses de febrero y mayo del año pasado, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos esta información porque además, mire, primero hay que ver si la gente que dice que recibió existe. Luego si están vivos, porque resulta que muertos reciben implementos o ayudas del Estado. Luego hay que ver si están en Guatemala, porque resulta que migrantes reciben ayudas del Estado. En otros programas eso hemos identificado nosotros. Luego hay que identificar si son gente en condiciones de pobreza, porque es parte de los objetivos de la asistencia que da el Estado. Y hay que ver si son trabajadores del Estado, trabajadores municipales, porque a nosotros en los listados nos han aparecido un montón de gente que no necesitaba beneficios por parte del Estado y resultan ser beneficiarios en programas. Entonces sí necesitamos esa información, le vamos a hacer llegar el requerimiento, doctor, pero ¿tiene el monto de cuánto se compró en implementos deportivos y esto en el año 2022 y 2023? Había 18 millones de quetzales, hubo un pedido por 6 millones de quetzales más, le diría que 18 millones de quetzales presupuestados y es posible que por arrastre 6 millones de quetzales más, 24 millones para implementos deportivos destinados para financiar la campaña del partido de gobierno, porque eso fue lo que se dio. Bien, doctor, con usted, bajo su viceministerio está el tema de los parques bicentenarios, ¿no? ¿Qué encontraron de los parques bicentenarios? Y el licenciado Guzmán, por favor, pongan atención porque nosotros le hicimos algunos requerimientos que no se cumplieron por parte de la Contraloría. Entonces, queremos que tomen nota sobre el tema de los parques bicentenarios. Los parques bicentenarios tenían un costo, los tres, básicamente de 25 millones de quetzales. El parque de Zacapa, que ya fue entregado, en septiembre del año pasado, se le hizo una adición por trabajos adicionales de 9 millones de quetzales. O sea que terminó costando 34 millones de quetzales. El parque de la zona 21 tuvo un costo adicional de 10 millones de quetzales, terminó costando 35. Y el parque de Cobán, 6 millones adicionales más, todavía no se ha entregado, todavía le falta un techado al anfiteatro que se hace y un par de fosas sépticas, todavía no lo han entregado, calculamos que en un par de meses tendrían que terminarlo. A ese se hizo un añadido de 6 millones de quetzales más y por eso les señalaba que fueron 25 millones de quetzales adicionales a los 75 millones que eran presupuestados previamente. ¿Qué porcentaje significó ese incremento por obra? Ese incremento por obra, 75-25, sería un 33% superior a la obra primaria. Lo que siempre vemos, ¿verdad? Le tiran Así entre es. 35 40%, ¿qué es lo que pasa se nada. mueve? ¿Cuánto le da la diferencia? 40%. 40% del techo de la ley de... Y justo eso dio. Eso es lo que tiene. 40%. Astutamente. 38, 39. Casualmente, ¿verdad? Porque el tema de la ampliación al 40% no es que diga la ley, tiene que incrementarle obligadamente hasta un 40%. Es porque todos aquellos trabajos extras no previstos en la planificación puedan darse. Eso puede ser un 5%, un 10%, pero todos, vimos en el Ministerio de Comunicaciones, todos lo tiran al 39.999%. Ya es como de... Para según ellos no saltarse la ley. Claro. Licenciado Guzmán,
¿Qué pasa si una obra no es entregada en la fecha contractualmente establecida? Buenos días. Buenos días. Sí, la ley de contrataciones contempla sanciones que la administración puede imponer a la empresa constructora por el incumplimiento del plazo de entrega de las obras. Ajá. En este caso yo tengo entendido que el Ministerio de Cultura, por medio de una resolución ministerial, solicitó a la empresa, en el caso del Parque Bicentenario del Sol 21, una multa por el atraso de más de 50 días en la entrega de este parque. Sí, pero el atraso en el caso de parque de zona 21 fue después incluso de una prórroga del contrato, ¿verdad? Procedía el tema de aceptar la obra, a pesar de que se había vencido la prórroga. La ley no permite eso. Sí, sin embargo, eso es un tema que lo estamos evaluando ahorita en la auditoría, que todavía se encuentra en proceso. Es que mire, se lo digo porque nosotros le solicitamos a ustedes y eso dígaselo al Contralor, dígaselo al licenciado Fran Bode, le solicitamos una auditoría, pero como en aquel momento los vientos soplaban a favor del pacto de corruptos, mire, se dan una serie de anomalías en el Parque Bicentenario de Zona 21, a una obra que estaba originalmente contratada por 29 millones de quetzales y que terminó modificándose el contrato hasta 39 millones de quetzales, que tenía una que empezó en diciembre del año 2021 y tenía que ser entregado 7 meses después, es decir, allá por el mes de junio del año 2022, le dan una prórroga por el mismo plazo a la empresa y no cumple con la prórroga. Es decir, se sobrevalora primero la obra, luego se le incrementa casi el 40% a la obra, se le da, no cumple la empresa con el plazo contractual establecido, se le da una prórroga y la empresa no cumple con la prórroga, pero además la empresa que construyó el parque es una empresa patito, porque pusieron a la empresa esta Construcciones Efraín Bobur, sociedad anónima, y ellos no fueron los que construyeron la obra. Y eso para que lo tome nota, viceministro, quien construyó esa obra fue la empresa Cosiza. Ellos fueron los que construyeron la obra y no se las adjudicaron directamente porque ellos tenían señalamientos de corrupción en los casos estos de construcción-corrupción. Pero mire, y para que se lo diga al Contralor, porque le estoy señalando todas esas anomalías, y nosotros le solicitamos una auditoría especial. Y mire, jefe de bancada, miren compañeros, ¿saben cuál fue la sanción que dictamina la Contraloría? 15.976 quetzales. Nos pagan felices y siguen. Aquí está, mire, dígaselo que con estas cosas estamos muy molestos y que le estamos pidiendo una contrarrevisión de la auditoría o una nueva auditoría especial con estos datos que yo le estoy dando, ¿verdad? Le estoy diciendo una obra sobrevalorada, le estoy diciendo una ampliación de casi el 40% sin justificaciones, le estoy diciendo que se le adjudicó a una empresa, ¿verdad?, que fue las que presentó una de las ofertas más amplias, más grandes, pero que además esta empresa fue testaferro de la empresa que realmente construyó la obra. Y le estoy diciendo que la empresa incumplió con el plazo contractual, se le otorgó un nuevo plazo similar al contrato, es decir, de 7 meses pasó a 14 meses y la empresa incumplió 14 meses el contrato y lo vino a entregar hasta enero del año 2023. Nosotros fuimos a fiscalizar. No una vez. Casi me parto la cara ahí, me recuerdo que me caí.
Pero mire, lo que molesta, y dígaselo al juez. Mire, aquí está. Una multa Una recible. multa de 15.974. Eso no puede ser. ¿Y sabe qué es lo que sucedió ahí? Y nosotros vimos, y no es, usted no se sienta aludido, es la institución. Nosotros identificábamos clavos en instituciones, íbamos y pedíamos las auditorías especiales a la Contraloría, y pareciera que le dábamos el negocio a la Contraloría, ellos iban, se ponían de acuerdo con las empresas y no pasaba nada. Es decir, nosotros le descubríamos el negocio, a los contralores los mandaban y miren, aquí los quieren joder los diputados de la bancada voz, entonces mejor arréglense con nosotros y les ponemos una sanción. Una multa chiquita. Chiquita. Eso no puede ser. Situación similar ocurrió en el Parque Bicentenario de Zacapa. ¿Y cuál era el plazo contractual? ¿Para cuándo se tenía que entregar el Parque Bicentenario de Alta Verapaz, doctor? Para Alta Verapaz era para el año pasado. Similar, era entre la entrega del de Zacapa y el de la zona 21, que era a principios de año, hace un año, básicamente. Hace un año, más de un año, ya estamos en mayo. Y la obra está tirada. Acaba de ir un compañero de nosotros, el diputado José Chica, acaba de estar por allá y identificó que no hay avances completos. ¿Qué van a hacer ahí, doctor? Ahí estamos, ¿Ya denunciaron? Nosotros ya estamos con la empresa para que termine la obra. De hecho, es parte de las obras de arrastre que tenemos. Tenemos 52 millones de quetzales de obras de arrastre y es parte de lo que queremos terminar por la población de Cobán, que es la que al final tendría que ser beneficiada. Sin embargo, al igual que ustedes, creemos que no solo fue sobrevalorada, sino que también hay que hacer una auditoría de calidad del gasto, porque nos parece que no es eso lo que cuesta. Al final de cuentas costaría 31 millones de quetzales y es menos lo que debería costar. Ya tendría que haber también una multa. Doctor, Una multa aquí respecto. llevan 100 días, vaya ahí. ¿Sí? ¿Para cuándo las denuncias? O sea, ¿las van a pagar o las van a denunciar? No, las eso denuncias? está para terminarse en un par de meses ya. Yo tengo un mensaje aquí, una persona de Cobán que dice que hasta rajado está parte de la función. Oxidado, destruido todo. Pero ¿cuándo se va a actuar? Nosotros estamos en este momento insistiendo con ellos para que la terminen. De hecho, era lo que les mencionaba antes, que falta el techo del anfiteatro. Cuando terminen, que empiece a operar el parque, de cualquier manera, a la Contraloría tendrá que hacer una revisión al respecto, por supuesto, y una auditoría. Mire, doctor, lo que pasa es que en ese parque, aquí tengo copia yo del contrato. El contrato se suscribió en junio del 2022. Ya vamos a llegar a junio del 2024. Y el parque se tenía que hacer en 7 meses. Se contrató por 25 millones y luego le incrementaron más de 5 millones, anda por 31 y pico. Correcto. ¿Verdad? 7 meses. Y estamos hablando de 24 meses, es decir, ya va por 3 la vuelta del periodo real que tenía que haber terminado ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros en este momento, como monto aproximado de la multa que le correspondería a la empresa constructora, es de cerca de 3.2 millones de quetzales. Es decir, va a tener una multa que pagar la constructora por el plazo de tiempo. ¿Y a las otras empresas les aplicaron la multa? Eso correspondía a las anteriores autoridades. Pero ustedes han identificado si les no les aplicaron la multa. aplicaron multa. No les Entonces aplicaron ya multa. es un elemento para denunciar, contra el otro menor, ¿verdad? Porque le tenían que haber bajado a alguna. Ese costó el Alto Zacapa 34 millones, ¿verdad? Estamos hablando de 4 millones más o menos de multa y no les pusieron multa. Entonces, pero ustedes ya saben, entonces ustedes también tienen que hacer la denuncia por incumplimiento de deberes, ¿verdad? De las autoridades pasadas. Sí, eso es parte de lo que se está auditando, de lo que debieron de haber cobrado por
prolongación de la obra Vaya, y por doctor. atraso de la misma. ¿Para cuándo las denuncias? Cuando nos toque determinarlas. Sí, pero ¿para cuándo? Llevan 100 días y pico. ¿Cuánto tiempo más o menos? Vamos. 10 días, No 20 le puedo días, decir un con mes, precisión. dos meses. No le puedo decir con ¿A qué equipo tiene cargado ustedes? al equipo jurídico. ¿Qué equipo? Va, deme el nombre del equipo jurídico, yo los voy a citar. ¿Quién es el encargado del equipo jurídico? En Es ese que sabe momento, por, Eric Salazar. ¿sabe por qué, doctor? Disculpe que seamos así insistentes, ¿verdad? Pero es que nosotros hemos denotado una actitud complaciente por parte de una buena parte del funcionariado del nuevo gobierno, ¿verdad? Y reticente a poner denuncias. Tienen miedo, no se animan o se están haciendo los locos con las denuncias, porque viene la ministra de Comunicaciones y todas las gavetas que abro encuentro una rata muerta, ¿va? Viene el ministro de Gobernación y digo encuentro ratas vivas, ¿va? Tantas ratas que hay, Pero ahí las dejan. ¿verdad? Pero ¿y las denuncias? El Ministerio de Cultura no ha puesto una sola denuncia. Y es evidente la corrupción. No, pues, usted me mencionó ya aquí algunos casos, pero muéstreme una denuncia. Digamos, en el caso del proyecto de seguridad de 60 millones, si Eso fuéramos dieron para atrás. complacientes- sí, no, por Eso dieron pero para atrás. Si fuéramos complacientes, hubiéramos Sí, firmado el pero contrato eso lo y encontraron ahí y dijeron, nanay, no se firma y ahí se quedó, Exactamente. ¿verdad? Pero ¿y las denuncias de todas estas cosas? y próximamente será. Pero entonces me deja el Eric nombre de Salazar. quién es el Eric responsable, Salazar, ¿verdad? es Por- el director Eric jurídico. Salazar. Aquí está mi ¿verdad? el equipo jurídico. Ok, lo vamos a citar para que nos diga qué rollo. Mire, Casi, claro. se nos olvidó hoy, pero nosotros a todas las citaciones estamos convocando al comisionado contra la corrupción, para que él también se dé cuenta. Porque, chica, casi empujando estamos nosotros a los funcionarios del gobierno de Bernardo para que hagan las denuncias que tienen que hacer. Es lo mínimo que la población que Espera. votó por Semilla espera en este momento. Mire, nos costó empujar a la Contraloría. Ahora la Contraloría ya puso una denuncia de 6,000 y pico de millones por el decreto 21-2022 y otra de 258 por el tema de las escuelas dignas, y ahí le tenemos la tarea y ahí estamos nosotros detrás, ¿verdad? Pero igual nos está tocando con el Ministerio de Comunicaciones detrás de la viceministra Constantino para que denuncie las escuelas, las cocinas, los hospitales. Pero es lo que toca, porque son los funcionarios encargados de estas actividades. Entonces es una tarea pendiente, doctor. Y créame que es lo mínimo que la gente piensa y espera del nuevo gobierno. Que ya dentro de unos 3 meses ya no les van a decir nuevo, del gobierno. Ahí después ya empiezan las críticas, pero sí es importante. Pero bueno, doctor, en ese marco tienen pendiente la tarea de estas denuncias de los parques bicentenarios, ¿verdad? El tema de los implementos deportivos, eso es algo que nos interesa. Ya nos dijo que fueron alrededor de 24 millones los que se gastaron el año pasado. ¿Dejaron deudas de arrastre, doctor? Las deudas de arrastre que les mencionaba de infraestructura básicamente, que son 52 millones de quetzales, que es parte del presupuesto que tenemos de 88 millones. 52 millones. Sí. ¿Para qué proyectos? Esos son proyectos de infraestructura que hay en Santa Rosa, que hay en Jutiapa, que hay en San Marcos. ¿Y ahí qué era para hacer canchitas? Hay polideportivos, hay estadios en un caso. ¿Qué estadio es? Próximamente en San Francisco Zapotitlán, en Xochitepec. Es que allá era el ministro de Comunicaciones, que ahí se intercambiaban Proyectos. Zapotitlán, estadio. ¿Cuánto cuesta ese estadio? 16 millones de quetzales. 16 millones. ¿Y cuánto le dejaron de deuda? De deuda son 52 millones. 52, pero del Por estadio. Del estadio, no, del estadio está por iniciar en este momento. O sea, no, pero no se hay lo dejaron ca- contratado. Sí, o sea, es parte de lo que estaba ya para hacer de obra.
Ajá. ¿Y cuánto de anticipo dieron? En este momento no hay ahorita anticipo. Y no hay contratado, no, o sea, no es se ha un- contratado, es una obra que está por hacerse y por Entonces, levantarse. ¿por qué está metido ahí Ah, en 52? Bueno, pero y entonces, ¿lo van a hacer? Sí, vamos a hacer. O sea, ustedes están asumiendo Eso ese es de proyecto. verdad. Sí, estamos asumiéndolo porque una de las dificultades que hay es proyectos en los cuales haya una cesión de las tierras municipales hacia nosotros para construcción. Nosotros ya hemos hablado con varios alcaldes para iniciar este proceso, pero si no se va a quedar ese presupuesto sin ejecutar y no podemos dejarlo sin ejecutar. ¿Qué otros compromisos tienen? ¿Tienen ese estadio en Zapotitlán? Sí, también está en... Los polideportivos, ¿qué tienen los los polideportivos? polideportivos son construcciones en las cuales se pueden jugar básquetbol. Las canchitas fútbol, esas que uno ve ahí cercaditas. Con... Sí, pero en este caso techadas y con pared alrededor, como un gimnasio, digamos, como la referencia de un gimnasio. Así, y con graderío. Con graderío, un graderío de 3, 4, 5 grados, no es un graderío extenso. ¿Cuál es el costo de Cada uno polideportivo? de ellos está entre 7 y 9 millones de quetzales, de acuerdo también a qué movimiento de tierras tenga que haber y al lugar específico del terreno. Sé que ustedes van a agarrar todo eso que quedó. Lo que pasa es que esos ¿Ya son- estaba adjudicado? no están adjudicados todavía. Solo están levantados. Solo están levantados, pero adjudicados todavía no. Ok. Bien. Bueno, viceministra, ahora con usted. ¿Qué clavos encontró usted en su viceministerio, todas las áreas que tiene a su cargo? En el caso nuestro, pues tenemos obviamente daños al patrimonio. Tenemos colocadas 6 denuncias correspondientes al patrimonio. Ahora les digo cuáles son. Denuncia en el sitio arqueológico de Ciprés, denuncia en el edificio de la Dirección General de Salud, denuncia del búnker del Congreso, la denuncia al inmueble Casa de la Cultura, tenemos la denuncia Canalito 2 y la denuncia al sitio arqueológico Dos Pilas, ubicado en el municipio de Sayache. Bueno, lo del tema de lo del Congreso, para que la gente nos diga cuál, porque son dos de los que tiene ahí, ¿verdad? Casa de la Cultura y el búnker, ¿verdad? La Cámara Secreta. De oración. ¿De qué son? De oración. ¿Cuál es la denuncia concreta? La denuncia es por no solicitar, en el caso del búnker, por no solicitar los permisos correspondientes a la dirección del IDAE. En el caso de la Casa de la Cultura, con muchísimo gusto, si ustedes me permiten, traigo al jefe de Corby, quien puede ampliar con respecto a los trabajos no realizados en ese espacio. Por favor, director. Muy buenos días. En relación a Casa de la Cultura, sí se había ingresado un proyecto para la restauración del inmueble. Está en muy mal estado, sobre todo sus cubiertas, había mucha filtración y el entrepiso, que es de madera, ya estaba muy dañado, podía provocar un colapso en cualquier momento. Presentaron en su momento, en el 2021, el proyecto que fue aprobado, sin embargo, lo que ejecutaron no correspondía a lo que fue aprobado. Se hicieron otros trabajos que no tenían autorización y los que estaban autorizados pues nunca fueron ejecutados, por eso se hizo la denuncia. Pues en el caso del Congreso está denunciado esta situación del buque y este tema en la Casa de la Cultura, ¿verdad? Habían unas placas. Unas placas. También esa estaba en proceso de denuncia. ¿Y en los sitios arqueológicos? ¿Cuál es el En el caso de Dos Pilas es por el tema de los incendios forestales. Tenemos allí las denuncias. Y de los otros, con muchísimo gusto les puedo enviar información ampliada de las denuncias. Diputado, si pudiera preguntar sobre las piezas arqueológicas que trasladaron afuera del país. Estas piezas arqueológicas se fueron. Primero dijeron que había sido por medio para restauración, luego para exhibición y luego como préstamo. Pasó el tiempo y las piezas arqueológicas no regresaron. El señor exministro, cada vez que se le consultaba se molestaba muchísimo y se levantaba de la reunión. Estas piezas ya no regresaron. ¿Qué saben ustedes acerca de estas piezas arqueológicas? Yo me imagino que usted está consultando por las piezas que se fueron al metro.
Al Museo de Nueva York, así es. Estas fueron 4 piezas, de las cuales 3 piezas ya regresaron. Qué bueno. Se envió siempre basados en ley, hicimos la revisión de quiénes fueron las personas que fueron de parte del Ministerio de Cultura como encargados para la supervisión de la restauración de la pieza, de las piezas, no de la pieza. 3 de ellas ya están y las pueden encontrar en el Museo de Arqueología. Una de las piezas, que es todavía la Reina Seis Cielos, ella está próxima a regresar, viene en junio. Y de igual forma ya contamos con el informe emitido por el MED sobre cómo fue el proceso de O sea, tu restauración. proceso de regreso a Guatemala está asegurado. Está totalmente asegurado. Hemos tenido conversación y traslado de información con el MED y con los curadores de allá para que la pieza regrese correctamente a Guatemala. ¿Y las piezas que estaban en California? Las piezas de California me imagino que son ruta maya, las que ustedes están consultando. Este fue todo un gran proceso que nosotros llegamos a encontrar, ¿verdad? Estas regresaron, solo como para que ustedes también tengan conocimiento, estas pertenecen a la fundación La Ruta Maya, que es una fundación privada, pero según la ley, voy a sacar la ley para que ustedes la puedan tener también. Nosotros tenemos al Comité de Exportación Temporal y de Exposiciones de Objetos Arqueológicos, Históricos y Etnológicos. En el artículo 41 pueden encontrar quienes conforman la comisión de exposición. Todas las piezas que van a salir a exposición deben de pasar por esta comisión que forma parte del Ministerio de Cultura. Estas piezas pasaron por toda la comisión, ¿verdad? Y el problema fue el retorno, porque hubo una separación de las piezas de la persona. Entonces lo que nosotros llamamos es que se pierde la cadena de custodia de la manipulación de las piezas. Regresan a Guatemala y obviamente todos se enteraron por medio del comunicado que emitió el anterior ministro que tenían problemas en el tema de registro. Nosotros, como parte de nuestras metas dentro del nuevo gobierno, es la de comenzar a mejorar el tema de registro de piezas o de bienes culturales de Guatemala. Entonces sí, tenemos el proyecto totalmente enfocado en el departamento de registro. Entonces las piezas tenían un problema en sus fichas de registro, la cual está el Ministerio de Cultura actualizando las fichas y las piezas. Las piezas fueron devueltas a la Fundación La Ruta Maya, ¿verdad? Siempre todo en términos legales. Con muchísimo gusto también el licenciado Salazar puede ampliarles esa información, ¿verdad? Tenemos personal del Ministerio de Cultura haciendo la revisión de las 6 piezas que se dañaron durante el proceso de retorno. ¿Hubo daño de piezas? De 6 piezas de la... ¿Qué tipo de daño? O sea, nos preocupa esto porque al final... Es patrimonio. Qué bueno que se conozca la cultura de Guatemala en el mundo. Y, por ejemplo, tener piezas en el metro de Nueva York es algo importante, es uno de los museos más visitados. Pero yo creo que parte de ese proceso de darlo a conocer es que no vamos a poner nunca en riesgo el patrimonio cultural, el patrimonio maya. Y que se hayan dañado, yo lo veo como un tema muy grave. Delicado. Es delicado. ¿Y qué pasó? O sea, cuéntenos qué pasó con estas Es piezas. lo que yo mencionaba hace un momento. Se rompe la cadena de custodia. ¿De quién se hace responsable? Ajá, entonces las piezas van aseguradas. Pero para totalmente. la cadena de custodia hay un protocolo establecido. Que por eso es que no es fácil los convenios de trasladar este tipo de, exactamente. Por eso les digo de joyas. Pues. existe, todo está totalmente documentado. Lo hemos revisado. ¿Y quién falló? ¿Quién incumplió? ¿Quién planchó? En el proceso de California, en el proceso de si mal no recuerdo, es en un préstamo hacia otro museo. ¿Y eso estaba autorizado? Eso lo hizo la Fundación La Ruta Maya. Pero entonces, ¿quién es el responsable? ¿Y qué tipo de daño tiene? Son fisuras. Pero igual... sí, por eso les decimos, incluso por parte de esta comisión... Bueno, ¿quién es el responsable y qué van a hacer? Ya fueron devueltas al dueño original, que es la Fundación La Ruta Maya. Nosotros como ministerio lo que tenemos que hacer es garantizar la correcta restauración de las piezas.
está siendo totalmente documentada y nosotros como comisión también evaluamos. Pero la Ruta Maya, ¿qué tipo de organización es? Si mal no recuerdo, Fundación privada. es una fundación privada. Ok, pero ese tipo de piezas al final son registradas con el Estado, con el Así Ministerio de es, Cultura. así es. Es decir, no son propiedad de ellos, sino que el Estado les da la facultad de que ellos puedan tenerlas, pero bajo algunas condiciones como educativas, culturales, de conservación, etc. Porque al final no son propiedad de las personas. ¿Es correcto o estoy equivocado? Si no, corríjame. Yo le estoy consultando. Sí, nosotros incluso también en la ley, pues también los artículos nos dicen cómo nosotros debemos de registrar las piezas, que eso es un deber como todos los guatemaltecos, ¿verdad? Porque al final... ¿Pero esas piezas usted lo están dice. registradas o no? Sí, están registradas. Bueno, entonces, pero le vuelvo a preguntar entonces, ¿quién es el responsable? O sea, entonces si no se rajó, y qué bueno, se rajó, y está bien que la restaure, pero tiene que haber una persona responsable. Es nuestra cultura. Sí, como vuelvo a repetir, esa Presentaron cadena, denuncia. la denuncia está presentada, pero a ver, solo para aclarar, Sí. nuevamente, cuando hablo de la cadena de custodia se refiere a la manipulación Sí. de las obras Sí. o de las piezas en su defecto. A Guatemala entraron una cantidad de piezas y posteriormente la otra cantidad de piezas. Esa es donde estuvo el rompimiento de la cadena de custodia. Entonces, en el movimiento de las piezas se considera que allí fue donde tuvieron algún daño estas 6 piezas. Con muchísimo gusto también nosotros le podemos hacer llegar la información. Y yo le voy a pedir un informe que nos envíe un informe circunstanciado de lo que sucedió con estas piezas y el tratamiento y acciones inmediatas que ustedes van a realizar y Que ya se están los realizando. responsables. Con mucho Y los responsables. Pero miren, en virtud de este tema de las piezas, yo quisiera, si me lo permiten, preguntar. Hace algún tiempo yo hice una fiscalización en el museo que está en la zona 13, está en tecnología, historia, ¿verdad? Y pudimos visitar el sótano. En el sótano hay una serie de góndolas donde hay una gran cantidad de piezas mayas, ¿correcto? Y me informaban en ese entonces que recibían en ese entonces un promedio de 1000 piezas a la semana de mayas que se encontraban en diferentes lugares. Al final, compañeros diputados, es todo el sótano que está ahí lleno de piezas mayas, lleno completamente de piezas mayas. Veo que este país y toda la gente que viene del extranjero siempre nos dice, ustedes tienen un gran potencial, pero nosotros no nos vendemos como país. Y por eso es que la cultura, siendo un país con una riqueza cultural, no podemos explotarla, y hay países que con mucho menos riqueza cultural de naturaleza y otros son más visitados por los turistas. Obviamente hay otro cúmulo de factores. Con esas miles de piezas mayas que están ahí, ¿qué vamos a hacer? Ahí tenemos suficientes piezas para hacer un museo por departamento y para darle movilidad cultural, para darle posibilidad a los diferentes departamentos de tener su museo maya, obviamente con un buen también respaldo de seguimiento, de mantenimiento, etc. Para mí es un desperdicio que estén en un sótano húmedo, en un sótano donde de verdad la humedad pueda estar hasta haciendo daño a piezas históricas que tenemos ahí. ¿Qué va a hacer? Y ya vimos que el gobierno anterior no hizo nada. ¿Qué hizo ahí? Amontonó. Y saben ni cuántas piezas se perdieron también. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, pues, en este momento? O sea, nosotros como diputados estamos con la idea de poder apoyar el turismo, la cultura, etc. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a presentar el gobierno? ¿Qué opciones hay, señora viceministra? Actualmente tenemos algunas piezas en exposición, por ejemplo en los 4 bicentenarios. La idea, como bien usted ha Luis, solo perdón que le interrumpa, viceministra, perdón. O sea, yo entiendo lo de las piezas en exposición y he visto, y voy un poco más allá de eso. Tenemos miles de piezas ahí. Nos sirve para hacer miles de exposiciones, pero la idea aquí es hacer centros, museos, que puedan estar a gran escala porque tenemos suficiente capacidad para tener un número de piezas.
Pero ¿hay alguna visión de país en ese sentido? Yo le puedo responder en temas de infraestructura. Lamentablemente Guatemala no tiene una infraestructura para poder tener las piezas en exposición, ¿verdad? En este caso sí yo abogaría también a los señores diputados que cuando se vea el tema de presupuesto también piensen en la parte de cultura. Porque también... Vale, pregunto yo a usted. Como ahorita van a tener una ampliación presupuestaria y todos los ministros nos vienen ya con la misma carteleta, ya verán ustedes del presupuesto. Mira, apoyen. Entonces le devuelvo yo la pregunta. ¿Cuál es el plan? ¿Cuántos proyectos tienen? ¿Cuánto costo significa? ¿En dónde van a estar ubicados? ¿Y cuántas piezas de las que tienen zona 13 vamos a colocar? Si usted me responde eso, podemos hablar de presupuesto. Entonces usted le puede hacer también llegar a un proyecto. Tiene toda la razón. Pero cuéntemelo, si existe, cuéntemelo. No, actualmente no tenemos ese plan como lo manifiesta usted. El plan que nosotros tenemos es la exposición de las piezas en los espacios que le pertenecen. Ahora al Ministerio de Cultura y mire, Deportes. viceministra, ahí hay otro tema que es importante y que está ligado a la corrupción y es el tema de la remodelación de los museos. ¿Cuántos museos se remodelaron, se ampliaron, cambiaron la presentación incluso? ¿Y cuál es el costo de cada remodelación, si nos lo puede dar? Sí, tenemos dos museos en específico, el de arqueología, que tuvo un costo de 29.879.970. El Museo de Arte Moderno, con un costo de 16.249.660. Y el Museo de Caracol del Tiempo, con 36.160.140. Sí, 140 quetzales. Esas son las remodelaciones que... Caracol del Tiempo es una construcción relativamente nueva. Son las 3. Arqueología y arte moderno son... El de arte moderno es el que hicieron la torta. ¿Ustedes ya hicieron la valoración si realmente eso es lo que costaban esa remodelación? Le comento, con caso de Caracol del Tiempo, hasta el día de ayer ya contábamos con todos los contratos para ver realmente la valoración correcta de este museo. En el caso de arqueología y etnología hemos solicitado un informe externo para ser muy objetivos también nosotros como ministerio. ¿Cuántos contratos se hicieron en el de arqueología y etnología? Porque nosotros fuimos y resultó... No, en ese no nos dejaron entrar. En el de arte moderno fue el que hicieron 2 contratos, que era para restaurar el techo, pero lo arruinaron, sí. Y después se hicieron una obra que no pueden hacer porque ese edificio es declarado patrimonio cultural, porque era baldosa española, y tiraron la torta de cemento, que la tiraron mal, la dejaron irregular, y ese costó 10 millones. Y que estaba quebrada. Nosotros fuimos, con el director nos habló, sí. Pero ahí tal vez lo importante es que no solo que movieron las obras a los otros museos que estaban a la par, y el director dijo que no estaban teniendo el mantenimiento adecuado, sino que había una como reja, no sé realmente cómo es el nombre, el rack, que lo estaban desmantelando, que él se quejaba de eso porque es el único que hay en Guatemala que mantenía y preservaba las obras de arte, y que lo estaban desmantelando y se estaban llevando las obras. Sí, el RAC actualmente sí se encuentra. Hubo modificación que está totalmente documentado, que hemos revisado junto con la directora de Patrimonio, de que sí se encuentren en planos y también en la documentación correcta de que el RAC todavía continúe. Con respecto a la manipulación de obras, también nosotros fuimos a visitar el museo. También la directora ha visitado el museo. Hemos visto dónde están las obras. Las obras están en 3 espacios. Uno en el Museo de Historia, otras hay obra en el museo expuestas en el Museo de Arqueología, y la tercera hay obras expuestas en el MUNAJ. Pero cuando nosotros fuimos estaban tiradas en... Sí, están con unos ventiladores porque no tienen deshumidificadores, entonces... Bueno, ¿y han identificado sobrevaloración en los costos? Porque yo recuerdo que este de arqueología y etnología eran un montón de contratos los que al final componían todo el tema de la remodelación y la restauración. Sí, tanto estos 3 museos tienen una auditoría especial por parte de la Contraloría.
nosotros estamos en espera de la información que ellos también nos puedan brindar. ¿Y han identificado algún daño al patrimonio? Que nosotros fuimos al de arte moderno y pudimos constatar, sin ser expertos, pues, pero el director nos subió incluso a la terraza donde estaba la baldosa esta española y nos enseñó el daño que le habían hecho a la baldosa. ¿Han podido identificar ustedes algún daño al patrimonio? Como yo le mencionaba, para ser muy objetivos, nosotros como nuevo gobierno hemos solicitado a una entidad también que vela por el patrimonio que nos puedan hacer un informe muy objetivo sobre las intervenciones realizadas. Con respecto a la baldosa española, hasta donde nosotros hemos investigado, no era una baldosa española, sino que era, creo que se le llama, olvidé el término técnico, pero no pertenecía a una baldosa española. Sin embargo, según los documentos que nosotros tenemos, el encargado de la obra sí menciona que es preferible hacerle esta fundición de concreto para las bajadas, las nuevas bajadas que ellos realizaron en el museo, bajadas de agua. Sí, mire, nosotros fuimos, ¿verdad? Y lo que vimos era un montón de chapuces ahí, arriba. Lo que hicieron fue echar una torta de cemento, pues, y no es que nosotros seamos expertos, pero la vimos, Y 10 millones ¿verdad? costó. Y se hicieron unos declives justamente para el tema de bajadas de agua, pero no identificamos. Nosotros lo que queremos es el informe técnico de los expertos para que nos digan si hubo algún daño o no Se hay, encharcaba el agua. porque el director del museo hizo la denuncia, ¿verdad? Y supuestamente él es el experto, pues, y puso el grito en el cielo. ¿El director? Rudy Sí, Cotón, a eso sí, se refiere. sí. Sí, él es un artista, él es artista de profesión, ¿verdad? También. Nosotros hemos realizado, y con muchísimo gusto le puedo hacer llegar el informe realizado por los arquitectos durante la supervisión, que fueron los informes que nosotros realizamos. Y en cuanto nosotros también tengamos el informe que yo le menciono, con mucho gusto también se lo podemos hacer. Hay que ver el tema del costo ahí, porque incluso estaban hablando del tema del cielo y no hicieron lo que decía el contrato no se hizo en el cielo del museo. Yo me imagino que se refiere a la cubierta, ¿verdad? Sí. Ah, ok, con mucho gusto volvemos a hacer la revisión. Va. Bueno, viceministra, venimos ahorita en la mañana del edificio de la danza, ahí en el Teatro Miguel Ángel Asturias. ¿Cuál es la valoración y la evaluación que ustedes tienen de este proyecto? Yo le voy a dar el dato, sin embargo, el edificio de la danza pertenece al Viceministerio de Cultura. Ajá. El dato que tenemos es que tiene una deuda aproximada de 60 millones. Una inversión aproximada de 22 millones, entonces se está haciendo un costo total aproximado de 80 millones. Esta actualmente se encuentra en 2 fases de auditoría, porque no concuerda con lo pagado, con lo ejecutado. O sea, lleva mayor avance financiero que el avance físico. Entonces, ¿Qué porcentaje tiene avance físico versus financiero? no le sabría yo decir ese dato. Sí lo desconozco. Ve, repítame los datos iniciales, 60 millones De una deuda aproximada, Ajá. una inversión aproximada de 22 millones, 22 millones. haciendo un total aproximado de 80 millones de inversión. Porcentaje. 82 millones. Ok. O sea, 82 millones. No es 72 millones como lo dijo Sí. el ingeniero que estaba 60 más 22, 82. 82. Muy bien. Eran Pero como para de donde cinco. mires, Chulo, para donde mires, es aquí. Ubicado. Para donde mires. Porque Para donde mires. No funcionaba. Y el punto va a salir, va a formar del gobierno anterior. Intentamos buscar cuando agarró. Aquí tienen las 2 auditorías que les mencionaba, una solicitada por la señora ministra, que es una auditoría totalmente administrativa, y la otra es la auditoría que se le solicitó a la Contraloría General de Cuentas. Ok. Cuando ya tengamos los resultados, pues se tendrán que hacer las denuncias correspondientes si así lo amerita, ¿verdad? Y también hacer el... ¿Para cuándo esperan tener finalizadas las auditorías? No, en este momento está detenida la obra totalmente. No. finalizar la auditoría. Ah,
La auditoría no. Eso La- sí, no les podría yo mencionar. Los representantes de la Contraloría ya tienen algún avance de la auditoría. Sí, diputado, la del edificio de la danza actualmente está en proceso. Asimismo, le quería comentar que las de los parques bicentenario también está en proceso del área técnica de infraestructura, tanto Cobán, Soloventín y Zacapa. ¿Para cuándo? El- ¿Cómo buscaría con eso? Fíjese que ese tema, ese dato específico no lo tengo porque depende del director del área de infraestructura, ¿verdad? El ingeniero. Pero sí tengo conocimiento porque hablé hoy en la mañana con él, previo a la citación, y sí, a las 3 están en proceso. Ok. O sea, está en proceso la de los 3 parques y la del edificio La Danza. Así es. Viceministra, aunque no es de su jurisdicción, el tema ahorita es administrativo y financiero, el tema de construcción. ¿Hay alguna otra valoración que tengan en el ministerio? Porque hubo una discusión si era pertinente o no utilizar las instalaciones con ese diseño, ¿verdad? Independientemente del prestigio que tiene el arquitecto Vela, ¿verdad? Pero sí hubo una discusión sobre ese tema con gente que se oponía, ¿verdad? Porque decía que rompía con el entorno del museo. Como digo, nosotros no cuestionamos el diseño del arquitecto Vela, pero ¿cuál es el criterio que tiene el ministerio? Sí, buenos días. En relación a ese tema, sí, hubo una discusión, ¿verdad?, para ver cómo se integraba la nueva construcción a las instalaciones que actualmente ocupa el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Sin embargo, habían ciertos aspectos técnicos que contribuían. Es decir, no podemos hacer una copia del centro del Teatro Nacional porque no cabe, ¿verdad?, en este espacio. Sin embargo, el arquitecto Vela pues hizo una reinterpretación de la arquitectura para poder hacer una arquitectura nueva. Eso nosotros lo consideramos como una arquitectura de integración. En los conceptos de conservación pues hay dos tipologías, la arquitectura de integración y la arquitectura de contraste. La arquitectura de contraste pues es hacer algo totalmente diferente, pero sin embargo ya competiría con lo que es el Teatro Nacional. Entonces se optó, o el arquitecto Vela optó, hacer una arquitectura de integración tomando elementos arquitectónicos del teatro para hacer una arquitectura nueva. Y la ventaja que teníamos es que la ubicación del nuevo edificio es más bajo que la del Centro Cultural, ¿verdad?, que la del teatro. Entonces no permite pues que la visual sea obstruida, ¿verdad? Y tenía vegetación alrededor que también permitía que se integrara de esta forma. La razón de la suspensión de la obra, ¿cuál es, señora viceministra? Hasta donde yo tengo entendido, es por lo que les mencionaba. No concuerda la parte financiera con la parte ejecutada. Entonces la decisión está en esa fase de evaluación. Adicional, el viceministro de Cultura se ha reunido tanto con el arquitecto Vela como también el arquitecto que fue nombrado para la supervisión de la obra. Y viceministra, ¿quién es el arquitecto identificado para la supervisión de la obra? Ronnie Chávez. ¿Desde cuándo está nombrado él? Él está nombrado, si mal no recuerdo, está entre enero y febrero, ya nosotros tomando posesión. Según datos que hoy nos fueron proporcionados por el encargado de la empresa que está en la obra, en la visita de campo que hicimos hoy en la mañana, él establece que la obra quedó en suspenso porque el ministerio no renovó el nombramiento del ingeniero supervisor anterior, que también era Pedro Chávez, pero no es el actual, no es Ronnie. No recuerdo el nombre. José es el actual, José Miguel Chávez era el anterior. José Miguel, el anterior. ¿Él todavía labora en el ministerio? No, ya no labora en el ministerio. Una pregunta, entonces esto me lleva a una pregunta. Y aquí quiero también el concurso de la Contraloría. El libro y la bitácora de campo, que fue la primera que nosotros pedimos al llegar a ver la obra, no está en la obra. Y nos indica que se la llevó el ingeniero Chávez, el anterior. Y por diciembre, cuando ya no le renovaron su
nombramiento del supervisor de la obra. Según la empresa se suspende la obra porque no hay supervisor nombrado, pero dice que él se lleva el libro de bitácoras de campo. Está ese libro de bitácoras en el ministerio y la otra es preguntarle a la Contraloría, porque este es un requisito establecido por Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué no está? Y lo primero que nosotros hicimos como diputados fue pedirla, porque la bitácora, para que las personas que nos ven en redes entiendan, es un libro en el cual uno llega a ver los renglones de trabajo que han avanzado, el porcentaje de obra que lleva, ahí deja establecido el supervisor de la obra cuando llegó, qué trabajo le dejó encargados a la obra, y todo lo que sucede en la obra pues es un registro, como su nombre le dice, una bitácora, un registro de todo lo que sucede en la obra. Entonces, la pregunta sería, ¿está el libro de bitácoras en el Ministerio de Cultura o se lo llevó el supervisor anterior? Y si se lo llevó el supervisor anterior, ¿por qué? ¿Qué oculta si él se lo llevó? Y dos, Contraloría en este caso, ¿qué acción procede si les hago público aquí que no estaba libre la bitácora de campo? Señora viceministra y después el licenciado Monterroso. En este caso, sí nos podemos comprometer, como le repito, por no ser un tema consultarle al arquitecto Ronnie Chávez que si él cuenta con la bitácora. ¿Y por qué no le ponen un mensajito o lo llaman? Ya ahorita le acaban de decir. Porque yo sí creo que es un tema importante. Miren, claro. Si el Chávez anterior se lo llevó, ¿por qué se lo llevó? Y si el Chávez actual lo tiene, ¿por qué lo tiene? Porque no está en campo. Y si no, se lo llevó el otro y no sabe dónde está, porque no puede. Si no sabe dónde está, esto ya, o sea, genera dudas, ¿verdad? Que se lo puedan llevar. Entonces, licenciado Monterroso, que la Contraloría es la que establece justamente que tiene que existir la bitácora de campo, o sea, este libro de control en la obra. Sí, de hecho, señor jefe de bancada, solo una cosa, ya que la pregunta es tan importante y como el funcionario de la Contraloría vino tarde, que se le tomara juramento al señor para que quedara en acta de la... Gracias, asesor. Le voy a juramentar, licenciado, porque además lo que usted nos dice para que tenga... Además estamos tocando un tema muy importante. Le solicito levantar su mano, por favor. Damos la más cordial bienvenida, teniendo el artículo 4 de la Ley Orgánica y el artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y asimismo aclararle que el artículo 459 del Código Penal estipula el faltar decir a la verdad como el delito de perjurio. Jura usted decir la verdad y responder a las preguntas que se formulen por los diputados presentes en esta citación. Así es. Habiendo sido juramentado, puede bajar la mano, sentarse y respondernos a la interrogante, por favor. Sí, de hecho, para evitar este tipo de problemas, ahora la Contraloría General de Cuentas cuenta con lo que es la bitácora electrónica, que está a cargo de obra pública, y eso tiene un sistema que es un posicionamiento global para evitar este tipo de problemas. No sabemos en qué momento fue elaborada o solicitada esta bitácora, puede ser que fuera de mucho tiempo anterior, y entonces tal vez por eso, porque aún estaría física, no debería ser. Mire, la obra fue adjudicada en enero del 2023 e iniciaron los trabajos ahí por mayo del 2023, y la obra tendría que haber sido terminada ahorita en el mes de mayo, en teoría. Sí, pero lo que le quiero decir es que es una obra en teoría bastante reciente, debería existir, pero lo que nos indicó el ingeniero a cargo de la obra pagado por la empresa en las construcciones, creo que se llama, en las construcciones, es que el libro de la bitácora de campo se la llevó el supervisor Chávez anterior, no el Chávez actual. En el año pasado tengo entendido que fue cuando se lanzó lo de la bitácora electrónica. Si la obra es nueva, tendría que tener una bitácora electrónica, no una bitácora en libro. Entonces vamos a verificar qué es lo que pasó ahí y vamos a pedir si no hay bitácora. Al final, si no hay bitácora, debe de existir una bitácora. Pero si no hay, ¿qué procede? O sea, tiene que existir alguna penalización. Definitivamente tendría que haber una sanción dentro del informe de la autoridad que se esté llevando en curso. Pero le vamos a verificar con obra pública, que es la que lleva los bitácoras, para determinar si esta bitácora, cómo fue emitida, si fue emitida en libro de... Tal vez no lo pueden verificar con el NOC, pues tal vez les pasamos el NOC de la... o alguien ahí en infraestructura. Les pasamos el NOC con mucho gusto y tal vez ustedes hacen la consulta para saber en esta misma situación. Señora viceministra, ¿no tiene alguna información? Sí, acabamos de consultarle al arquitecto Ronnie Chávez con respecto a la bitácora de campo. La bitácora de campo está en el Ministerio de Cultura.
Él me comenta que se le entregó, o sea, él la solicitó derivado a que como fue nombrado el 23 de enero como el nuevo supervisor, él necesitaba comenzar con todo el análisis de lo que se ha realizado y entregar un informe a la dirección del IDAE. El informe ya fue entregado y ahora como estamos en la fase, me explica él, de esta parte del análisis con la Contraloría y la parte nuestra administrativa, por eso es que la bitácora se mantiene en el Ministerio de Cultura, pero sí está. ¿Cuándo va a estar en campo? Porque como su nombre lo dice, bitácora de campo, ¿verdad? No es bitácora de oficina. ¿Cuándo la vamos a tener en campo? O sea, está bien que se la lleve y que haya hecho el análisis. Sí, cuando se retomen nuevamente los trabajos es que se regresará la bitácora de campo. Miren, yo creo que aquí tal vez a veces la gente no tiene conocimiento de esto, pero creo que es importante decirlo. Miren, ¿qué debe estar en obra? Y aquí la Contraloría sabe de eso. Tiene que estar, además del libro y la bitácora de campo, tiene que estar los estudios de laboratorio o el laboratorio en campo, que nos dé, por ejemplo, datos del cemento, la presión, la capacidad del cemento, del hierro, el estudio y el uso del hierro y otros más, que algunos están y algunos no están. ¿Por qué lo solicitamos nosotros? Porque esta bancada sí va al trabajo de campo y pide la información en el campo. Eso es importante para nosotros, para que por favor pueda tomarse el dato correspondiente. ¿Por favor, diputadora? Sí, vea, ministra, por lo que usted dice, pues el nuevo gobierno no tiene ninguna oposición en torno al diseño arquitectónico, ¿verdad? Separan los trabajos, tenemos nosotros entendido allá en el mes de diciembre del año pasado, y estamos en el mes de mayo prácticamente de este año. El proyecto tenía una duración de 1 año, es decir, el proyecto se tendría que estar inaugurando en mayo de este año, es decir, mañana, ¿verdad? Porque empezó en mayo del año pasado el proyecto. Hablando con el ingeniero de la obra, nos dice que ahora al retomar se van a tardar al menos 1 año más. Pero entonces la pregunta es, ¿está presupuestado estos 60 millones para ejecutarse este año? Como gusto puedo consultarle al viceministro de Cultura si él lo tiene presupuestado. Porque parece que ese es uno de los problemas fundamentales, que no hay dinero. Que fue parte de la ampliación que hubo el año pasado. Le pusieron dinero porque no estaba en el POA original del 2023 y entonces le meten, lo dejan como una obra de arrastre, pero como queda el presupuesto del año pasado, no le aparece asignado recursos. Se le puede consultar porque eso es clave, pues, porque ya de por sí nos vamos, si arrancara mañana nos iríamos para mayo del otro año, pero no va a arrancar mañana. No va a arrancar. Diputado, fuera ideal que nos acompañara la próxima vez el viceministro de Cultura a la escuela, para que pueda él ver ahí cómo está la situación. Sí. Citarlo ahí sería ideal. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Quién es él? El viceministro de Rodrigo Carrillo. Sería porque, ideal. Con él tenemos que ver también las remodelaciones del conservatorio. Que estaba ahí en la escuela de danza. La que Y ya el regresó. tema de la situación del esa ballet idea. nacional. ¿Qué pasó Aquí están hablando peste de eso. todas estas denuncias que hubo de arbitrariedades, abuso de autoridad, prepotencia por parte del anterior ministro. Nosotros fuimos varias veces ante denuncias que recibimos del ballet de Guatemala, ¿verdad? Incluso por una... Porque nosotros fuimos, echaron a varios el mismo día. Te acuerdas que cambiaron la modalidad de los Y contratos. te denunciaron a Y me denunciaron. Pero no te acuerdas que los bailarines de ballet les Solo cambiaron la averígüeme modalidad de eso, porfa, viceministra, porque sí tengo esa duda. Le puedo adelantar algo porque estuve en la reunión con el diputado José Schick
al respecto de eso, y estaba el viceministro Carrillo. Incluso había dos de los bailarines que habían sido prácticamente puestos fuera, los habían despedido por la presencia, como ustedes dicen, la presencia que hicieron en ese momento, la visita al Ballet Guatemala, y se les dijo de que estaban en el proceso no solo de la evaluación de las plazas que existen, sino que también de la contratación de nuevos bailarines, debido a que un ballet debería tener por lo menos 45 bailarines y hay únicamente 15, y de ellos en este momento el promedio de edad es arriba de 35 años, que también necesitaban bailarines más jóvenes para algunas obras que necesitan bailarines no de edad avanzada. Ya son 15 ahora. Eran 20. Respondiendo a su pregunta, el presupuesto me indica el viceministro que no está presupuestado. Es que ese es el... O sea, no hay fondos para que la obra continúe, en otras palabras. Pero ya pagaron una parte. Presupuesto 2023. Ya se pagó como el 27%. Sí, es que... El primer pago fue 18 millones. Sí, pero después hubo otros. Es correcto, hubo pago de avance físico superior al avance de infraestructura. Eso es realizado. O sea, pero ahorita ahí es donde tiene que entrar. Fíjese que, ¿qué es lo que sucede? Ahí entra ahorita el supervisor de la obra. En primera instancia, verificar que la obra esté, que llene los requisitos, las especificaciones, la calidad. Ya la decisión es si ustedes denuncian a la empresa y la cambian, es una cosa, o si la empresa continúa. Pero si la empresa continúa, también tiene que poner al día lo que tiene atrasado. Así es. Al final, compañeros, yo creo que aquí hay un gran problema que la gente que nos ve en las redes debe identificar. ¿Cuánta obra hay abandonada? Porque ya la obra pues lleva un retraso de 6 meses y conociendo uno cómo funciona el Estado, primero tienen que buscar ustedes espacio presupuestario, que no lo tienen, y luego que les hagan la transferencia correspondiente, que tampoco está. Menos mal que el gobierno va chambón en la ejecución, entonces hay visto en un montón de lugares, también ahí mismo en el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Cuando uno ve la ejecución presupuestaria al día de hoy, uno ve que solo han gastado en funcionamiento. Aquí tengo yo el presupuesto, lleva una ejecución del 19%, más o menos. Quiero ver si estás. Aquí está el general, 672, lleva 20%, 20.91% de ejecución. ¿Cuándo deberían de llevar ahorita un promedio 30 y pico % de ejecución si fuera promedio? Pero también uno entiende que el ciclo de ejecución presupuestaria no es lineal, ¿verdad? Tiene sus picos. Hay 2 picos básicos que siempre son en junio o julio y en diciembre por el tema de aguinaldos, en los que tienen gastos de funcionamiento fuertes, pero vemos que hay una ejecución, entonces hay posibilidades ahí. Pero ese es un problema, porque son 60 millones de deuda, de arrastre, con los que no se cuenta, que no se tiene ni siquiera espacio presupuestario actualmente. Ese va a ser un problema. Lo peor es que yo creo que esto va a hacer que se retrase mucho más el reinicio de la obra a partir porque ahí tienen que identificar ustedes qué es lo que van a hacer, si le van a hacer decrementos, si hubo sobrevaloración o no de la obra, y cuándo avanzan, pero ahorita los trabajos están suspendidos, ¿verdad? ¿Cuál es el instrumento que se utilizaron para paralizar la obra, viceministra? Es una suspensión. Tengo entendido que la empresa solicitó la suspensión, pero ¿es esa la que está vigente? Sí, es una conciliación. La que está vigente es suspensión de obra. ¿Y el motivo? El motivo es porque había que hacer una auditoría acerca de lo que, sobre todo, lo primero es que no hubo un estudio de tierras correcto. En el estudio de tierras que se hizo posterior, como iban allá a hacer el segundo piso, no hídricamente había una situación hídrica abajo que no permitía entonces pisos superiores como los tiene ese edificio.
Y eso significó trabajos extras o adicionales. En este momento no, en este momento es la evaluación que se está haciendo de si es posible incluso construir. Todavía. Exactamente. Pero miren, esto nos cambia un poco la visión del tema. Totalmente. Lo que está, pero lo que está diciendo el viceministro es que la obra está suspendida no solo por el proceso de auditoría, sino porque hay una duda seria sobre el tema del suelos. O sea, no hubo un estudio. No hubo estudio, adecuado. así es. ¿Por qué? Porque por el peso que va a soportar. Pudimos ver que ahí tiene un sótano de parqueo y luego va a tener 3 niveles más. Irá a aguantar esa babosa. En un nivel subsiguiente están algunas oficinas y unos salones grandes para danza, pero igual los siguientes salones. Poniendo en riesgo la vida de los patojos. Una vez más. Incluso tuvieron que hacer un muro de contención que no estaba programado. Me imagino que es por eso. No está planificado. Bueno, el muro de contención es independiente de eso. O sea, es independiente del problema hídrico que hay en el problema de tierra. Pero el muro de contención tampoco estaba contemplado originalmente. No, ese fue un costo adicional y un trabajo asegurando la obra. Sí. Okay. Ahora, ¿hay un seguro contratado para la obra? ¿Para asegurar la obra? Siempre hay seguros contratados para las obras que se realizan. Pero es como la fianza. Sí, como la fianza. Es correcto. Porque habría que ver aquí en este tema, el tema fianza. Hay una fianza que se pagó 6.573.148 y hay que verificar porque según me estaban viendo los asesores, aparecen 2 pagos. Uno de 17 millones y uno de 18 millones. Para un monto pagado de 35 millones. 35 millones. Llevaron a cabo una conciliación con la empresa. Si está pagado o solo es. Pero hay que ver si está pagado o esa estimación que está. Hay que ver si está pagado porque puede ser estimación. Pero está el curro. Miremos si está pagado. Puede ser que sea estimación, ¿verdad? Porque según el viceministro está pagado 22 millones. Sí, aquí dice 22. 35 millones de pesos. Bien, para ir este tema seguramente va a haber que darle seguimiento porque no es de resolución sencilla, ¿verdad? Viceministra, le encargamos los informes estos técnicos sobre el tema de las piezas arqueológicas que fueron para exposiciones, el tema de los montos de los gastos ejecutados y el criterio técnico para las remodelaciones o restauraciones de los museos. Viceministro, que nos puede hacer el tema de los casos de los parques bicentenarios, el tema de los implementos deportivos, la distribución de los mismos, cómo fue realizada. Y una última pregunta, viceministro. Yo aquí tengo todas las adquisiciones que se hicieron en el gobierno anterior de implementos deportivos, los 4 años. Todas se hicieron bajo la modalidad de contrato abierto, baja cuantía o compra directa, ¿verdad? ¿Ustedes van a seguir con esto o sí van a hacer procesos de licitación? En este momento, contrato abierto, habíamos hablado con la Dirección General de Educación Física, pero no quería hacer contrato abierto precisamente por la mala calidad de las pelotas que habían tenido anteriormente conocimiento. Todo era de mala calidad ahí, usted. Sí, es parte de lo que es el desafío que tenemos, que sea mejor calidad, sobre todo las pelotas, que eran de muy mala calidad, las de fútbol específicamente, no tanto las de baloncesto y voleibol. Bueno, pero el contrato abierto está vigente. No ya está vigente, vamos a hacer una compra abierta. Es que eso me llama la atención porque los contratos abiertos ahora tienen duración de 2 años. ¿Verdad? Con posible prórroga de 1 año más. Pero acá hay un contrato abierto que fue utilizado no sé cuántos años. No sé si es el mismo contrato abierto. El previo sí, pero nosotros no vamos a hacer en este momento contrato abierto. Sí, pero la pregunta es, mire, aquí tengo las adquisiciones de implementos del 2020, no tengo las del 2019, pero aquí estaban haciendo adquisiciones por contrato abierto. Si uno supone de que en ese año estaba el contrato abierto, llegaba hasta el 2022. ¿Verdad? Con 1 año de prórroga, porque era 20, 21 y 22. Pero hay adquisiciones hasta el 2023 vía el tema del contrato abierto.
Entonces yo no sé si es la fecha de este contrato abierto. ¿Ustedes saben la fecha de ese contrato abierto? No. ¿No la tiene ahí? No. Porque habría que verificar eso. Porque si las adquisiciones se hicieron en el marco del contrato abierto ya para el año 2023 y este ya no tenía vigencia. Porque aquí están todas las adquisiciones del 2023. Sí fueron pagados. Sí fueron pagados. Hay que chequear Ahí está eso. la fuente de financiamiento, el programa y todo, y la fecha de pago de 17.384.167 y el otro pago fue de 18.597.008. Bueno, si nos pueden, díganle, viceministra, al viceministro que necesitamos un informe circunstanciado de la situación del informe del edificio de la danza, ¿verdad? Bien. Diputado, disculpe antes de que termine. Fíjese que me preguntan aquí si podemos preguntar cuántos bailarines han sido despedidos, contratados y con cuántos cuenta el Ballet Guatemala en este momento. Porque han sido, sí que son muy pocos como para empezar a hacer cualquier actividad relacionada a la danza. Y si nos pudiera mandar el informe de con cuántos bailarines cuenta la danza en este momento. Cuántos están en reinstalación y demás, porque eso preguntan aquí los usuarios. Muchas gracias. Bien, si nos pueden dar un informe de estos, si se lo piden al viceministro, por favor, que nos envíe un informe sobre, primero, cuáles son los planes que hay para el ballet folclórico, para el ballet nacional, ¿verdad? Para identificar justamente si se va a incrementar el número de bailarines, de bailarinas, porque ya lo dijeron acá que hay un déficit.